No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Hola, muy pero muy buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de La Brújula del Sur, este programa de cultura que ya está de tan viejo, mire, hasta olor tiene. Bueno, como verán, empezamos otro miércoles más con la pavada. No sé qué nos pasa últimamente. Tenemos una alegría que no la reconocemos y no sabemos a quién preguntarle si vamos bien o vamos mal. ¿Cómo le va, Bonfi, tanto tiempo? Bien, ¿a usted? ¿Por qué tanto tiempo? Y porque hace una semana y no nos veíamos. Bueno, pero no es que ha faltado y son, o sea, es el mismo tiempo. No. Toquemos madera que venimos este año más que prolija. Bien. ¿Vio? Empezó medio rápido, ¿no se da cuenta que tenía que empezar? Estaba muy distraída con la invitada de hoy que me distrae muchísimo. Bien. Y no me di cuenta que ya estábamos con Palito ahí pegaditos. Exactamente. Es el último programa del año en que vamos a escuchar esta apertura, porque ya saben que es la apertura de septiembre, festejando estos 4 primeros años en esta queridísima radio Altavoz, la mejor radio de la ciudad de La Plata. Sobre todo los miércoles de 4 a 5, es la mejor radio de la ciudad. Y hoy con un día más que especial, cerramos el mes con alguien que siempre nos gusta tener, que no es la primera vez que viene. Yo estaba haciendo memoria si había ido a otra de las radios y me acordé que sí, que la persona que dentro de 5 minutitos más o menos va a empezar a charlar con nosotros fue la primera radio que nos contuvo como programa en Capital Federal. En esa época se llamaba Capital Federal, lo que hoy es Cava, y allá fue no solamente ella, sino que fue con toda esa gente hermosa de Va Poesía, que no sé si era Va Poesía todavía, después le vamos a preguntar. Y creo que desde esa radio vino acá una vez, en estos 4 años en alguna vez apareció, algún día, no me acuerdo bien, y creo que en ninguna de las otras emisoras en las que estuvimos. Ya vamos a preguntarle. Recuerden que estamos haciendo este homenaje también a todos los músicos de la década del 80, en este septiembre tan primaveral, que hoy por suerte agradezcamos al dueño del botoncito, tenemos una temperatura ideal, demasiado alta todavía, pero bueno, viene bien. Nunca estás contenta con... No, pero estaba pensando que tenemos lindas mañanas todavía. Las mañanas son, bueno, hoy por ejemplo, para la persona que no madrugó, 4 grados tuvimos a la mañana. No me enteré. Muy linda. Ayer sí me enteré, hoy no me enteré. Y si hay idioma, hoy no puede haber otro idioma que no sea el que nos va a hablar la señora Marta Miranda, que podría presentarla como poeta, gestora cultural y 2 millones de cosas que tengo escritas por ahí, que después las voy a leer, por supuesto, pero me quiero dar el lujo de presentarla como quien me enseñó y más de la mitad de lo que sé. Si hay algo que aprendí en la vida es lo que me enseñó la señora Marta Miranda. Por ahí hay cosas que aprendí mal, no porque me las haya enseñado mal. ¿Cómo le va? Pero María, hola María, ¿cómo estás? Bien. Un gustazo. Cada vez que me presentás así, yo digo, ¿qué habré hecho? ¿Viste? Cuando vos rompías hiciste esto. No sé si está bien o mal para vos, pero hiciste esto. Oh, Dios mío. No puedo dejar de recordar el 2011, aquella locura en donde nos conocimos, y ahí entra la cuestión técnica que parece que estaba funcionando mal, gracias Bonfi. El 2011 cuando te conocí, que estuvimos, me estuviste guiando en esa locura de Arte en Diagonal o Arte en Diagonales, no recuerdo bien el título, en esa especie de feria que hicimos allá en el pasaje de Ardo Rocha, y que vos estuviste ahí al pie del cañón todo el tiempo, y bueno, y después me llevaste por un montón de lugares. Cierto, sí. Mira, Arte en Diagonales, mira qué cantidad de tiempo. Cierto, claro, porque nos conocimos en esa oficina, digamos, claro, ¿no? Vos tenías este equipo con Gordillo, sí. Querían hacer una exposición, alguna cosa así, y bueno, también era parte de mi tarea ahí en la Secretaría de Cultura, ¿no? Dar una mano, hacer un poco de gestión, lo que vos misma hacemos hasta ahora.
Sí, con la gran diferencia que, bueno, que vos tomaste el camino de la gestión más que en serio, porque estás trabajando un montón y siempre con la cuestión cultural a cuesta. ¿Por qué la cultura te moviliza tanto? ¿Desde siempre? ¿Qué es lo que te motivó? Porque podrías haber hecho cualquier otra cosa. Sí, bueno, yo supongo que tiene que ver con la cuestión del escribir, ¿no? En realidad la gestión en sí, a mí me gusta hacer cosas. Creo que va por la cuestión de la gestión de cultura, porque soy escritora y siempre he andado en esos ámbitos, pero también he trabajado en otros ámbitos donde me han llamado precisamente para hacer gestiones, ¿no? Juntar gente, armar cosas, que salgan cosas, eso es lo que a mí me gusta y más o menos se me ha dado. Cuando eras chica también te gustaba gestionar, no importa qué. Me gustaba organizar, me salía más, me salía menos. Era bastante obsesivita. Entonces, como buena escorpiona, que se ríe. Yo lo pensé. Pero se ríe la señora porque ella sabe exactamente de lo que estoy hablando. Tenemos eso en común también. Tenemos eso en común. Y bueno, me gustaba organizar, siempre como miraba un poquito hacia adelante, a ver acomodar las cosas. Claro. ¿Sos mendocina, Marta? Soy mendocina. ¿Cuándo viniste para Buenos Aires? ¿Y a dónde? Vine en el año 86, vine a Capital, pero tuve un paso fugaz por La Plata, muy cortito, y después me volví a Capital, y estuve 6 meses viviendo ahí, después ya me vine para La Plata, estuve más o menos viviendo unos 7, 8 años, ya después me trasladé de nuevo a la ex Capital Federal. Yo me niego todavía al Cava porque es bastante fiero ese nombre. Cava, sí, es queda horroroso, feo. Sí. ¿A quién se le ocurre? Bueno, sí, ya sabemos a quién se le puede ocurrir. Bueno, me volví a Capital Federal y ahí me quedé. Y desde ahí es más fácil gestionar, organizar que desde La Plata, ¿o es más o menos lo mismo? Yo acá realmente mi primer trabajo de gestora cultural fue en el año 89. Ajá. Que fue en el Boulevard del Sol. Es el bar, el antiguo bar, el mítico, que estaba ahí frente a la policía, a la plaza acá esa. En La Plata. En La Plata, que organicé, yo daba un taller literario y como una especie de cierre de año organicé un ciclo de lecturas, que fueron 4 jueves, que vino Víctor Redondo, Daniel Samoilovich, Mónica Cifrin y María del Carmen Colombo. Eso fue lo primero que organicé acá. Y después, con la amiga Sandra Cornejo, que es gestora también y poeta, organizábamos cosas para lo que era la dirección, creo que de Derechos Humanos, algo así, era en la biblioteca. Y bueno, empecé ahí. En ese lugar los proyectos no eran mis proyectos. Yo trabajaba convocada por Sandra, que sí, efectivamente estaba en la dirección. Y bueno, se hacía, no sé si es más fácil. Yo creo que la división que hago de la gestión es de lo público y de lo privado, ¿no? En cuanto, acá tuve una experiencia, digamos, desde lo privado, que es estar en el Boulevard del Sol, y después de lo público, donde vos me conociste, ¿no? Trabajando para la Secretaría de Cultura de La Plata ya. Entonces son modelos distintos, ¿no? No es ni más fácil ni menos difícil La Plata o Buenos Aires. Cuando la gente tiene ganas de hacer cosas, eso es lo que en realidad te hace la vida más fácil o más difícil. ¿Y dónde sentís que tuviste más libertad, en lo público o en lo privado? Cuando trabajé para organismos públicos, trabajé con mucha libertad. Voy a hablar de la época en donde yo era responsable de proyectos directamente, cuando estaba en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata. En esa época Iván Maidana era el secretario de Cultura y siempre tuve mucha libertad para decidir, ¿no? Mucha. De todas maneras, la gestión pública tiene esta cosa de doble vía. Vos gestionás hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y también hacia abajo. Entonces hay que como que articular bien. Y bueno, si de alguna de los 2 extremos son poco flexibles, es poco flexible, por decirlo de alguna manera, te complica la vida. Pero yo tuve la experiencia trabajando con Iván Maidana, que la verdad que tenía bastante libertad para hacer las cosas, ¿no?
¿Cuánto hace que estás viviendo ahora en Capital, Marta? Bastante. Bastante, mucho. Bastante. Ahora hace, más de 20 años que estoy viviendo en Capital. Sí, porque después de irme de acá, que fue como en el 97 más o menos, sí, más o menos en el 97, 95, 96, tuve un paso de unos años, pero en Villa Elisa. Pero ya después del 2000 y pico, tuvo como 4 años más o menos en Villa Elisa, pero no volví a estar acá en La Plata. Como poeta, ¿te iniciaste en Mendoza, en La Plata, en Capital? Yo escribo desde muy chica, siempre escribí, siempre. ¿Y siempre poesía? Siempre poesía, sí. Mira, tengo ahí un cuento, 2, pero la verdad que vamos a tender un manto de piedad sobre esos 2 penosos asuntos. Bueno, pero de esa época, por lo menos. No, está bárbaro. Sí, ahora también por diversas cuestiones he escrito alguna cosa así, pero bueno, sí, poesía. Y lo que hizo la diferencia en el camino, en realidad fue conocer a Diana Velesi, que la conocí por otros intereses que yo tenía en el momento, que era saber de la vida de Alejandra Pizarnik. Que pavada de interés, Sí, lo había descubierto en una biblioteca, en una casa comunitaria que vivía en Mendoza. Me topé con eso y dije, mira vos, esto también es poesía. ¿Qué edad tenías cuando conociste a Pizarnik? Tenía 19 años. Te debe haber pegado a esa edad. Sí, 18, 19 años. Sí, fue un cambio rotundo, porque me hizo ver que había otra manera de hacer poesía. O sea, para mí mi formación es clásica en el sentido de la escuela. Sí. ¿No? En casa no habían libros de poesía. Mi papá sí ha sido lector, pero bueno, en casa no. Había otro tipo de libros. Claro. Entonces, con ese interés, cuando me dijeron que Diana la conocía, porque toda una vuelta grande hubo, la conocí en realidad para que me hablara de Alejandra y Diana, que es infinitamente más viva que yo, me pescó en el aire y terminé haciendo taller y me puso en el camino. En realidad lo que hizo Diana fue decirme, mirá, no busques más que hacer, porque lo tuyo es esto. Claro. Pues yo había estudiado música, había ensayado un poco de dibujo en Mendoza, hice 2 años de ingeniería en agronomía en Mendoza. Esa no la sabía. Hice 2 años de psicología acá. Claro, cuando la conocí a Diana dije, basta, dejé la facultad. Me hizo ver que era por ahí. Yo lo tenía tan incorporado que era como respirar, ¿no? Claro. No lo veía. No la ven, ¿viste? Bueno, yo no la veía. ¿Tenés claro por qué la poesía y no otro género o no? ¿O no, surgió naturalmente en vos? Surgió naturalmente. Yo creo que a veces pienso que era la música de las palabras, ¿no? Esta cosa de la rima que tiene, que en los inicios es el origen de la rima, ¿no? El recordar. Entonces, yo creo que esa musiquita me sonaba y algo me decía. Y como era, no sé, yo siempre me consideré como una nena, a pesar de que andaba contenta, era como muy sufrida y muy pensaba y las cosas raras. Y entonces, por ejemplo, leía a Becker, que si hay alguien que sufrió en esta vida es don Gustavo Adolfo. Creo que todo el mundo arrancó por ahí, o por lo menos yo también, creo que fue lo primero que leí de poesía en mi vida. Pero sí, claro, en la escuela. Claro. Y somos casi de la misma generación, además. Sí, claro, sí, de la misma generación en realidad. Y era eso, y los poetas españoles. Entonces, a mí que necesitaba que alguien dijera mi sufrimiento. Claro. Y lo decía la poesía. Y y empecé, yo escribía mis cositas, mis secretos. No tenía interlocutor en casa, todos mis hermanos eran más grandes. Ajá. Entonces, ¿ninguno dedicado a la literatura? No, ninguno. Les gusta mucho la música, les gustaba mucho en esa época y tal, hacían artesanías, pero ninguno a la literatura. Entonces, no tenía un interlocutor. Entonces me parece que la escritura fue mi interlocutora ideal. ¿Y a qué edad empezaste a escribir, te acordás? Más o menos. Yo recuerdo un poema de los 8 años. ¿Lo tenés? No. Lo recuerdo bien, hablaba de un corazón, esas cosas, una cosa trágica para variar,
con un dibujo al lado, porque dibujaba. No dibujaba muy bien, pero me completaba. Después me fui pasando casi exclusivamente a las letras y hasta que, bueno, los dibujos quedaron por ahí. ¿Y hoy nada de dibujo o cada tanto algo? No, nada, absolutamente nada. Soy una negada. Me encanta la pintura, me encanta el dibujo. Sé apreciar, me gusta mirar, pero no entendí que no era lo mío. Definitivamente. Marta, ¿cuándo nació en vos esta idea de generar cosas pero con una estructura un poco más seria? No porque lo que hicieras antes no era serio, pero más tuyo. Más ¿qué es Va Poesía? Bueno, proyectos personales, claro. Va Poesía es el proyecto personal. Pero es el resultado de muchas cositas anteriores, ¿no? En realidad, yo creo que es el resultado de la trayectoria y de ir afilando un poquito el lápiz, ¿no? O sea, vos trabajás para una persona, después resulta ser que trabajás para otra persona, pero en un cargo un poco más grande donde tenés más libertad. Uh-huh. Y después te pones a pensar que podés hacer cosas, ¿no? Y podés hacer cosas un poco más grandes y ya se te mezcla, como en mi caso, se te mezcla con qué pudiera hacer yo desde mi lugar de escritora por un otro. Uh-huh. En realidad es una militancia, es esta cosa de decir, bueno, ¿cuál es, qué hago yo? O sea, aparte de poder, de criticar, de alabar o de lo que sea, ¿qué hago yo? Fue ese planteo y decir, lo tengo que hacer desde mi lugar de escritora. Y bueno, y como había trabajado en algunos lugares de gobierno en donde se manejaba la cuestión de la inclusión, hice una de esas mix que a mí me gustan y dije, ¿por qué no la literatura como una herramienta de inclusión social? Y bueno, y ahí está. Y ahí estamos. Sí. No sé. En este programa tratamos de no ser demasiado autorreferencial, pero a veces ayuda para poner en contexto algunas cuestiones. Porque esto que vos decís de ayudar al otro o pensar en el otro desde la literatura, yo lo he vivido con vos y con tu gente muy de cerca, y es cierto porque me acuerdo que buscaban escuelas en lugares no céntricos. En la época que yo todavía trabajaba, iban a escuelas donde en los suburbios de la ciudad, o hasta han ido a Jepener. Yo me acuerdo que han ido a mi pueblo, y entonces es esos minutos, esos momentitos que desde la literatura se puede acercar a un otro, ese ratito de te saco de tu realidad, mala o buena, no importa, pero te saco de tu realidad para darte, no sé, un mimo al alma, un segundo. Eso no viene porque sí, digo, a dónde quiero ir. Hay una necesidad en vos desde chica seguramente, o que has ido formando a lo largo del tiempo, de acercarte, no solamente porque te acercás al otro de la literatura, te acercás a un otro que está socialmente alejado de tu realidad o de la realidad de muchos. No es me acerco a cualquiera, que no es lo mismo que acercarme a un otro. Sí, bueno, cuando... Qué larga que la hice, ¿no? No, pero a mí me sirve para ubicarme. Gracias, María. El tema del otro, cuando yo hablaba, digamos, de cuando nombré la palabra, cuando dije militancia, tiene que ver con esto, claro. ¿No? A mí me interesan las cuestiones sociales, yo tengo una militancia política, soy peronista, soy cristiana también. Sí. Entonces, esto tiene que ver con una visión un poco más amplia, ¿no? La gente no es solamente el entorno, sino que el mundo es mucho más grande. Y por diferentes circunstancias me ha tocado estar en contacto con gente que ha sido mucho menos
beneficiada en esta vida que lo que soy yo, que realmente soy una gran beneficiada, ¿no? Con cosas que todos tendríamos que tener, ¿no? Una casa, un techo. Sí, con las cosas básicas. Sí, con lo que debiera ser un derecho, pero que a esta altura de la soirée parece que es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, los ámbitos de la cultura más o menos los tenemos relevados, ¿no? Bibliotecas, sabemos, o sea, los que vivimos en lugares, en ciudades, ¿no? Sabemos más o menos cómo funciona, pero hay gente que vive en otras partes, ¿no? Entonces decís, ¿qué pasa con esta gente que vive por allá? La poesía por ahí, si tienen la suerte de ir a escolarizarse, se les da como te pasó a vos y a mí, ¿no? Cierto tipo de escritura y todo, pero ¿qué más, digamos? ¿Tienen acceso a un hecho literario, a un hecho cultural como es un festival de poesía? Y la verdad a mí me gusta pensar que la gente elige, y la mayoría de las personas no pueden elegir nada, no pueden elegir ni dónde van a dormir, ni pueden menos que comer, no pueden elegir si se bañan con agua fría o con agua caliente, porque, o sea, entonces dijimos, esto lo hemos pensado con Ricardo Rojas Girala, que es mi gran amigo desde hace muchos años, ya lo era desde antes de estar en esto de la poesía, es decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Él también tiene su militancia por su parte, secretario de Cultura de un gremio, y dijimos, bueno, vamos a ver que decida la gente, ¿no? Si le gusta la poesía o no. Entonces, la actividad la planteamos como una actividad descentralizada, porque hay muchos festivales que hacen, y que está muy bien que suceda, pero bueno, las cosas tienen que suceder en otros ámbitos también. Claro. Y bueno, después, si no le gusta la poesía, bueno, no vamos más. El trabajo que hacen no es solamente no sé cómo están ahora, yo hablo de lo que recuerdo, no se concentran en Buenos Aires, o en Capital, no sé cómo lo llaman esta gente, sino que también van a Mendoza y van a otros lugares también. ¿Por dónde andan? Cuando lo hacen, ¿en qué época del año? Vienen de ahí. Ahora estamos yendo. Estamos yendo a hacer. Lo que pasa es que hay tanta movida en redes que parece que ya estuviera sucediendo, que ya pasó. Nos arrancamos con la promoción porque son muchos escritores, son 16 escritores. ¿De dónde? Hay 5 extranjeros y después nacionales. Hay 2 escritores mendocinos, una poeta y un poeta, Marinés Celta y Alfredo Marón. Después tenemos una poeta que viene de Gales, Grug Muse, otra que viene de Suecia, una iraní sueca, Atena Farrokhzad. Tenemos a Orlando Gallo, que es colombiano, a Memo Acuña, Guillermo Memo Acuña, que es de Costa Rica, y Marta Mega, que es mexicana. Y después, tenemos una cantidad de amigos, colegas y amigas que nos acompañan que viven en Cava. Por ejemplo, Julián López, Silvina Sasunic, Mónica Tracy, y una cantidad de escritores más. Y lo hacemos una semana en Mendoza desde hace muchos años, hace 10 años, no más, 12 años. El festival va a tener su 13ª edición, esta que viene, que arranca el 6 de octubre en Mendoza. Lo hacemos allá desde hace como 12 años. Arrancamos con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, no con el Ministerio de Cultura, porque ellos cubren las áreas que nos interesa, a las que nos interesa llegar. Y trabajamos una semana allá, Mendoza por obvias razones, y una semana acá, con algunas lecturas públicas, o sea que puede ser para que también los escritores y las escritoras que vienen puedan intercambiar con otros colegas. Claro. Y otras en territorio donde solamente, van los invitados, porque es la propia comunidad la que organiza la actividad. Eso te iba a preguntar, Marta. Esta cuestión de que vengan escritores de otros países, que no es solamente que vienen y leen en escuelas o en clubes o en bibliotecas, sino que tienen una relación, porque son varios días que están conviviendo casi con escritores locales, o entre ellos mismos, que seguramente no se conocen.
¿Surge algo de ahí? ¿Surgen otras ideas de ellos para trasladar esto a cada uno de sus países? ¿Te enterás de algo que esté pasando después de la poesía? Y mira, primero cambian la mirada un poco sobre Argentina, ¿no? Ajá. La mirada esta muchas veces un poco sesgada, sobre todo gente que viene desde muy lejos, como los suecos, ¿no? Claro, Esta es claro. la quinta vez que vienen escritores de Suecia. Hemos tenido, ya sí, este es el cuarto o el quinto año que llegan. Entonces, bueno, tienen como un recorte, como nosotros lo tenemos de otros países, ¿no? Claro. Entonces, bueno, primero eso. Y después, la sorpresa nos la llevamos nosotros, porque hay mucha gente trabajando para otra gente. En Suecia hay proyectos que parece que no pasará nada y que está todo bien. Bueno, es una cuestión más emocional, ¿no? De dar cabida a otra gente, desde las bibliotecas, proyectos Claro. así. A través de la poesía. Y a su vez también cuento esta experiencia, ¿no? Porque una persona así de allá, un escritor sueco, que la cuestión de la poesía les da como herramientas, porque la mayoría de los que vienen, no todos, pero la mayoría hace gestión. Más chiquito, más grande, en una biblioteca, o con sus talleres, o con algún colectivo. Entonces, agarran ideas, ¿no? Agarran ideas, y a nosotros también nos hay un intercambio muy muy bonito, porque aprendemos mucho. Claro. De lo que se hace en otros lugares, de lo que alguna gente puede hacer, y de otros de lo que quisieran, y el esfuerzo y las redes y cómo se mueven. Sí, y hay intercambio, sí, claro que sí. Y también pensaba, ¿no? Si vienen a hacer este tipo de trabajo acá, es que traen algo de su origen, porque es muy raro que el tipo que escribe encerrado en un castillo baje al campo a leerle a los pibes. Es raro. Bueno, nosotros, la elección es, o sea, tiene que cumplir con varias condiciones. Ser buen escritor, buena escritora, porque por más que la gente no entienda nada, no haya visto nunca, no haya leído poesía, no haya tenido acceso, lo que sea, no vamos a vender, como me gusta decir a mí, pescado podrido. Claro. No, eso no se hace. Pero aparte, tiene que ser buena gente, porque hay una escucha, o sea, la comunidad te recibe, pero es para un intercambio. Claro. O sea, es cambiar la ecuación espectador-artista. La gente no es espectadora, es protagonista. Claro. Entonces, si vos tenés el ego estás un poquito flojo de papeles en la materia ego, se complica, porque ahí a veces en las comunidades, en las lecturas públicas, estas que te digo, en teatros o en salones, digamos, que hacemos presentación, cierre y tal, bueno, vos tenés unos minutos de lectura y tal, pero en las comunidades, claro, vos sabés cómo empieza la actividad, pero nunca sabés cómo termina. Lees un poema, o lees dos, o medio, porque no sabés el otro, claro. con qué va a venir el otro. Todos tienen algo para decir, eso lo decimos siempre. Entonces, bueno, hemos estado en lugares donde las mujeres no saben ni leer ni escribir, porque eso, por ejemplo, en un comedor comunitario, en un barrio muy complicado en Mendoza, pobres, trabajando para pobres, madres con hijos, digamos, con diferentes problemáticas, que están ahí, que no han sido escolarizadas, y bueno, decís, ¿qué haces acá? Terminamos aprendiendo unas cuantas recetas de cocina, terminamos aprendiendo canciones infantiles, claro, que les cantaba la madre, o sea, intercambio. Entonces, bueno, tenés que estar sentado ahí y escuchar. ¿Cómo vas con la poesía? ¿Estás escribiendo? ¿Estás publicando? ¿En qué andas? ¿En qué ando? Así vamos picoteando un cachito. Estoy escribiendo salteadito, como siempre he hecho durante toda mi vida, salteadito. Estoy con un libro por un lado, con un libro por el otro, juntando textos. Pero tan lindo porque es como dos cosas temáticas, ¿no? Entonces eso te permite, esto va para acá, esto va para allá. Después, gracias a Luis Miguel Rivas, un gran escritor colombiano, narrador, voy a editar una antología de mi poesía en Colombia. Bien. Ahora, sí, en noviembre. Bueno. Estoy contentísima, sí. ¿Poesía editada acá o inédita?
No, es todo, es antología de todos los libros publicados hasta ahora. Ah, bien. Sí, qué bueno. contenta, sí, Qué porque bueno. es una linda herramienta, porque tú, viste que a veces, vos lo sabes perfectamente, que se te acaban los libros Sí. y qué haces. Entonces eso es como un poquito de cada libro. Qué bueno, qué bueno. Ahí. Ahí estuve leyendo en este currículum, qué fea palabra también, que En otros países de Latinoamérica dicen hoja de vida. hoja de vida, en España creo que también me parece. En España, no sé, sí. Bueno, pero lo he escuchado bastante. Qué bonito hoja de vida. Hoja de vida es mejor que currículum vitae. Con vitae, bueno, por lo menos le pusieron apellido a la cosa. Claro, no es cualquiera. Acá dice, espera que lo tenía marcado. Primero, becaria de Camac. ¿Qué es becaria? ¿Qué es Camac? Camac es un centro de arte que queda a 200 kilómetros de París, de la capital de Francia. Es un centro donde vos postulás para ir a hacer una residencia con un proyecto de cultura. ¿De cultura en general o de escritura? No, de cultura en general, porque por ejemplo yo compartí en ese momento, que era invierno, que es temporada baja porque es a la orilla del Sena, pero el Sena cuando recién arranca, la temporada digamos más alta en Camac, que la gente postula, es en verano, está el río y todo. Yo quería el invierno porque había cierta luz que me interesaba volver a mirar, y estuve con dos escritoras irlandesas y una artista plástica japonesa. O sea, era una mezcla, sí. Tuve un mes ahí, me fui, llegué con algunos textos y me volví con un libro. O sea, la idea era terminar ese libro, que es el lado oscuro del mundo. Uh-huh. Y bueno, y ahí está, en Camac, hermoso, hermosísimo. ¿Y terminaste no hace mucho la maestría en escritura creativa? Sí, la terminé. ¿Qué pasó? ¿Qué surgió en vos para estudiar la maestría, para hacerla? A ver si me domaba un poco. No he escuchado mejor definición que esa en mi vida. Qué bueno. ¿Y pudieron? Sí, me domó un poquito. Sí, me organizó. Tenía muchas cosas muy dispersas. O sea, viste cuando vos decís, sí, porque no sé nada, no he visto nada, no he leído nada, y me di cuenta, bueno, que tenía cosas, y la maestría me ordenó. Uh-huh. Me enseñó muchas cosas también, me ordenó y me puso a escribir en otros géneros, que agradecí porque veía muchas cosas y claro. Me fue bien. Terminé con un proyecto de un libro de crónicas que acabo de terminar de corregir. Ajá. Y bueno, que en algún momento saldrá. ¿No tenés una fecha probable? Este año no. No, este año ya no. Este año ya estamos dedicados a la poesía y a la antología esta, que estoy súper contenta que va a salir. Seguimos conversando con la queridísima poeta, gestora cultural, amiga, Marta Miranda. No sé, hablamos tanto en el corte que yo después no me acuerdo si lo hablamos al aire o no. Estábamos con que habías hecho la maestría, que te organizó, que te domó. Yo pensaba, ¿quién pudo haber domado a esta mujer? Pero bueno, déjame dudar que lo hayan logrado. No me domó nada, vos no te voy a mentir. No te voy a mentir. Me organizó. Te organizó. Hasta ahí te creo. ¿Cómo ves la poesía en Argentina? ¿Estás leyendo poetas nuestros? Poetas nuestros no estoy leyendo. Estoy leyendo lo que nos ha llegado de poesía, de Emba Poesía, que es bastante. Poetas nuestros, mira, yo tengo una mezcolanza de libros. Leo más narrativa. ¿Por qué? Porque uno de mis géneros preferidos es el cuento. Uh-huh. Cuando era chica leía mucho cuento, cuando era adolescente leía mucho cuento. Entonces, más que, por ejemplo, ahora terminé una novela, estoy en la mitad de otra, que me pasó una cosa graciosísima, me quedé distraída. Empecé a leerla, me queriendo principio. Después el segundo capítulo, digo, pero esto no tiene nada que ver con lo anterior. Digo, bueno, vamos a ver el tercer capítulo, menos todavía.
es un libro de cuentos. Con razón. ¿En qué momento yo pensé que esto era una novela? Bueno, estoy leyendo un libro de cuentos que no es novela. Que no es novela, y ahora iba a arrancar con otra novela de este mexicano. Está la serie en Netflix, Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas. Ajá. Bueno, me prestaron la novela y la voy a leer. Poesía, se me ha hecho un vacío. Pero pregunta, Sí. así no te dejo pensar, ¿por qué siendo poeta lees tanto más narrativa que poesía? No lo sé. La narrativa me gusta mucho. Me gusta mucho Te gusta leer, no sí. escribirla. Sí, escribí estas crónicas que te digo, Bueno, algunos cuentos para la maestría también. Me puse a escribir, de bueno de la maestría que me puse a escribir otras cosas. Me gusta mucho la narrativa, en realidad creo que me gusta que me cuenten historias. Entonces, creo que por eso leo narrativa. Me gustan las historias, me gusta eso. Y bueno, y la poesía, claro que sí, por supuesto que sí. Tengo muchos libros que tengo la suerte de viajar por la poesía también, y tengo muchos libros, van agarrás, lees 2 o 3 textos de uno, lees de otro, voy mezclando, soy bastante anárquica en eso, bastante anárquica. Está bien. Y volviendo a la pregunta original, ¿cómo la ves la poesía o la literatura en general, ya que lees de todo un poco? Creo que, por ejemplo, la poesía, como es una cuestión de una que creo que tiene que ver con otra cosa, la escritura de poesía, ¿no? La poesía en este país siempre ha sido muy fuerte. Uh-huh. Siempre hemos tenido cantidad de poetas que escriben, que bueno, publican o no publican tanto, pero tenemos una tradición poética muy importante. La poesía, yo lo que veo, o al menos a mí, creo que me voy a ganar más de un enemigo, la poesía que más me interesa en los últimos 15 años es la poesía escrita por mujeres, uh-huh. Acá en Argentina, ¿no? En la poesía que más me interesa. Y está viva. Nosotros, más allá de cualquier cosa que se saca la ley del libro, que bueno, que es muy difícil ser poeta o ser escritor, digamos, como oficio y para ganarte la vida. Conozco en Argentina, no sé, 2, 3 personas y no viven sí. Así o píparamente, digamos, ¿no? Una forma así como de ricachones. Salvo, digamos, pocas personas, acá no funciona como oficio, y de todas maneras se edita, y de todas maneras se escribe, y se edita mucho, porque ves las ferias independientes, cada vez más editoriales, de diferentes tamaños, y eso creo que habla de la buena salud, claro, de la literatura en un país. Han explotado, en el buen sentido, por favor, en los últimos años, en La Plata, sobre todo, que es por ahí donde yo más me muevo, una cantidad de editoriales chiquitas que sacan libros, por lo menos, no sé, 3, 4 por año seguro, como mínimo. Uh-huh. Y muchas, no es que hay una. Y eso está bueno, porque quiere decir, está bien, son autos publicados, pero no importa, el libro está dando vuelta por la calle. Y hay gente, y hay lectores. Sí, hay lectores. Creo que es el hágalo usted mismo y no es quedarse esperando, digamos, que te descubran o que te edite fulano o mengano. Hay gente que dice, bueno, manos a la obra, sí, y bueno, y ponen otra cosa, porque aparte toda la mayoría de las editoriales independientes, una gran parte hacen una apuesta también un poco un mix con lo que es el diseño, entonces claro. Hay otra oferta. Es un canal impresionante uh-huh. de creatividad, una muestra impresionante de creatividad. Y sí, o sea, fanzines, las ediciones, bueno, cartoneras ni hablar, pero se busca el canal para expresarse, ¿no? No se quedan sentados. Me parece que eso es impresionante. Porque habla de una resistencia también, ¿no? Sí, hay una autogestión en general en todas las artes. Yo, por lo menos hace 10 años, tal vez un poco menos, no sé, pero veo que hay un movimiento literario, teatral, musical, que no están esperando que venga un productor y diga, che, vos vení que te escuché o te leí.
es desde abajo Sí. Yo creo donde que se están haciendo cosas. sí, me parece que se ha valorizado la cuestión se ha desromantizado la cuestión del artista, digamos, Sí. esta cosa, va a venir alguien a descubrirme, no, nadie va a venir a descubrirte, eso pasa muy poquitísimas Claro. veces, y hay público para todo, que esto es lo que pasa también, es lo que constatamos edición tras edición de Va Poesía. Hay gente que quiere leer poesía, hay gente a la que le gusta la poesía y que por ahí ni sabía, pero bueno, está ahí. Entonces yo veo muchos artistas callejeros o que estas producciones que cuestan muchísimo armar, pues la ponen en tal teatro descentralizado acá y allá, y se llena y la gente Claro. va y pasan un montón de cosas. Bueno, me parece que también es haber corrido la mirada de esto de tan vertical, que está un productor por ahí arriba que te Sí. va a descubrir para que llegue a tu gran público, ¿no? Para que llegues a tu gran público. Parece que eso ya no funciona así. Marta, recordanos, y bien con las fechas, el Festival de Va Poesía, cuándo empiezan, dónde van y hasta cuándo. A ver Va si- del 6 de octubre al 17 de octubre. El cumpleaños de mi nieto. Yo iba a decir otra No, cosa. ya sé, por eso te... el día, bueno. Esto lo quiero decir públicamente. He conocido muy poca gente, o casi nadie, que sabiendo que tenemos ideológicamente, que pensamos ideológicamente muy diferente o diferente, siempre hemos podido conversar desde un amor, un cariño y un respeto que se da con muy poca gente. Cierro paréntesis, adelante. Bueno, vamos del 6 al 17 de octubre, del 6 de octubre hasta el 10 en la ciudad de Mendoza y al Gran Perdóname, Mendoza. Marta, en la ciudad de En la ciudad y Gran en Mendoza. Está bien. O sea, vamos ahí, por ejemplo, a La Valle, que está a 40 kilómetros, vamos al Secano Mendocino, Comunidad Huarpe, pueblo originario, que está a 200 y pico. Ajá. Vamos para el lado de la montaña, penales de máxima seguridad, que están en Cacheuta. Bueno, por Mendoza nos movemos por varias partes. A la ciudad de Tupungato también, que está hacia el sur, sí, hasta el sur de Mendoza, también son 1 hora y media de viaje más o menos. Y bueno, ya después de ese periplo, que es la etapa Mendoza es bastante endogámica, porque estamos todos, o sea, es un grupo yendo juntos para todas Claro. partes, ¿no? Y ahí pasa esto que vos decís, bueno, cómo la gente se mezcla, bueno, sí. Es bonito, es bien bonito, pero también es especial tiene que ser especial la elección de la gente, ¿no? Que va. Bueno, y después acá en Buenos Aires arrancamos el día 13 de octubre en el auditorio de ADEF, que es el auditorio de la Asociación de Farmacias, que está ahí en San Cristóbal. Toda esta información va a estar en redes. Nuestras redes son Va Poesía Argentina, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿no? Va Poesía Argentina. Vamos a estar ahí, vamos a estar trabajando en barracas con el sistema PAEBIT, que es el programa Alfabetización Básica y Trabajo, que es un programa desde hace muchos años del gobierno de la ciudad, que alfabetiza, no es para niños, es para adolescentes, adultos, gente que trabaja, que por H o por B ha tenido que dejar la escuela o nunca la empezó. Bueno, vamos a estar ahí en barracas, vamos a estar también en Pompeya. También vamos a estar en 2 institutos cerrados, de régimen cerrado, uno en el Instituto Agote y otro en el Instituto Belgrano. Vamos a estar en un CENS muy bonito, Ajá. que no fuimos nunca ahí, que está dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, mira. en Puam. Yo no sabía ni que existía ahí, ¿no? Pero bueno, esa fue una gestión del poeta y amigo Enrique Solinas, que nos acercó a este CENS. Y bueno, y ya vamos a estar en No Tan Distintes también, que es el colectivo LGTBQ+, en situación de calle, porque las chicas, bueno, ahí tienen su contención y sus talleres literarios y hacen un trabajo tremendo. Y el viernes 17 vamos a cerrar, no te rías, vamos a cerrar ya en un lugar tradicional para nosotros, que es el bar La Poesía en San Telmo. Tanto ADEF como el bar La Poesía son lecturas abiertas, que puede ir todo público a escuchar, intercambiar, reírse un rato. La compañera, amiga Marta Miranda, queridísima persona,
gran poeta, pero mucho mejor persona. Nos ha acompañado en el último miércoles de septiembre. Qué moño para este mes de festejos. Gracias, Marta. A vos, María, siempre. Y siempre bienvenida. Vos también sos más poesía. ¿Le parece, Bonfi, que seguimos debiéndonos cosas? No importa, hoy no importa nada. Gracias, Bonfi, por estar del otro lado. Gracias, Edu, por habernos traído este rico mate cocido como corresponde. Yo no traigo más mate a la radio, que es una gran falencia mía. Tengo que hacerlo porque no hay nada mejor que tomar mate mientras que se está conversando con gente querida. Espero que la tarde primaveral, no, ya estamos en primavera, ¿no? Sí. Que la tarde primaveral, digo bien, entonces los acompañe el resto del solcito. Tengan una linda semana. La semana que viene empezamos octubre. Me gustaría la semana que viene contarles alguna novedad porque vienen programas raros en los próximos meses. Digamos, más que raros no vienen programas, pero ya les contaremos bien por qué. Como va a suceder en octubre, esperamos hasta este mes como para contarles un poquito más. Ya sabes que hoy no te puede pasar nada malo porque hoy estuviste escuchando a una gran persona, pero mañana te puede pasar algo malo. Hacé de cuenta que la vida va y viene, porque la vida va y viene. Los limones se te siguen amontonando y vos, en vez de estar amargado, cada vez hacés mejores limonadas. Así que ya sabes que el mejor día de tu vida siempre es mañana. Chao.